Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio el poder compartir con ustedes en esta clase. Mi nombre es Juan Baquerano. Tengo el privilegio de ser docente del Colegio Bautista de Teología del Salvador y estaremos hablando un poco sobre lo que es la hermenéutica bíblica. Fundamentalmente, quizá con el propósito de hacer una retroalimentación de lo que la introducción de la clase pues nos presentó, básicamente entender que la hermenéutica será una disciplina para la interpretación de las Escrituras. Si bien es cierto, ahora es un tremendo recurso que tenemos nosotros para poder interpretar pues, las historias y los pasajes bíblicos, no siempre se tuvieron estos principios, estas reglas o estas normas como recursos de interpretación, sino más bien en un principio, pues en alguna medida se fueron incorporando estos elementos para la correcta interpretación a través del devenir del tiempo. Sí es importante entender que para poder interpretar las Escrituras hay que tomar ciertos elementos que tienen que ver con la literatura misma del libro que vamos a interpretar, es decir, el hecho de considerar los aspectos filológicos de la Escritura, llámese filológico, la importancia de entender la cultura, el idioma y los momentos pues básicamente sociales, políticos, culturales. Todo lo que se hace con el texto va a ser importante considerarlo para hacer una hermenéutica pues definitivamente más responsable y con el propósito de sustraer lo que el autor quiso comunicar a sus destinatarios. Entonces, básicamente la hermenéutica serán aquellas reglas de las cuales nos auxiliaremos para la correcta interpretación de las Escrituras. Y fundamentalmente estas reglas tendrán que ser aplicadas en las características del lenguaje humano, porque se trata de un libro que ha sido, si bien es cierto, inspirado por Dios, pero escrito por humanos, ¿verdad?, que Dios utilizó para este determinado propósito. Entonces, algunos conceptos generales que es importante que manejemos para comprender pues la materia y el propósito de la misma, entender que su origen no fue un origen teológico en un principio, sino más bien que si el propósito de los que originaron la hermenéutica tenía algún aspecto pues de conocer, ¿verdad?, lo que Dios quería dar a entender a los seres humanos, pero tal cual, como ciencia, como la conocemos ahora, pues no originó de esa manera. Más bien, si nos vamos a la historia y a los fundamentos históricos, la hermenéutica nos remonta a Hermes, ¿verdad?, que era un dios griego, hijo de Zeus, hijo de Maya, y él era pues básicamente un intérprete de los mensajes que los dioses querían darle a los hombres. De ahí entonces que la hermenéutica no va a ser pues exclusivamente para la teología, sino que también tenemos la hermenéutica como ciencia aplicados a textos legales, por ejemplo, a la interpretación de la ley. Es decir, es un recurso jurídico para que los juristas, para que los especialistas puedan interpretar un texto bíblico y para que puedan aplicarlo. Asimismo, también tenemos que se puede aplicar la hermenéutica a obras literarias en sí, ¿verdad? Por todos los recursos o las reglas que tenemos que se orientarán básicamente a lo que es lo escrito, ¿verdad?, a lo que es la obra literaria, y textos filosóficos también, ¿verdad?, que tienen un mensaje, que tienen un propósito y que será fundamental que nosotros entendamos cuál es el propósito que el autor tuvo, qué es lo que quiso dar a entender, y así también toda esa serie de elementos y circunstancias que contribuyeron a que él escribiese de esa manera y que lo escrito tuviese un impacto para los que en aquel momento escucharían. Evidentemente, la escritura tiene una característica que es contemporánea, que ella pues básicamente siempre nos da un mensaje en todos los tiempos. De ahí entonces que la hermenéutica
Básicamente para la interpretación de los textos bíblicos vamos a tener su origen allá por el siglo III aproximadamente, cuando pues estaban en auge las escuelas patrísticas, que básicamente trabajaron, que básicamente procuraron la interpretación de las Escrituras utilizando distintos métodos, ¿verdad? Que en un momento nosotros haremos pues un breve resumen y una breve reseña de lo que cada una de estas escuelas pretendió y cómo fue la manera en que los líderes, en que los que pues procuraban aplicar los contenidos de estas escuelas lograron, ¿verdad?, con su interpretación. El origen etimológico de la palabra también es importante que nosotros lo comprendamos, lo entendamos, pues porque básicamente nos orienta a la función misma de la hermenéutica. La hermenéutica proviene del griego hermeneuo, que significa así se escribe, así se lee. Fundamentalmente la encontramos aproximadamente 3 veces en el Nuevo Testamento, en Juan 1:42, Juan 9:7 y Hebreos 7:2. Sin embargo, esta palabra hermeneuo es una derivación de la misma palabra griega hermeneia, que significa interpretación. Y esta sí aparece en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Radicalmente entonces vamos a entender que la hermenéutica, en base a su origen etimológico, en base a lo que implica, ¿verdad?, su palabra como tal, se refiere al estudio o interpretación de la Biblia en base a la explicación de algo que está oscuro, de algo que no está completamente claro y que definitivamente es sujeto de interpretación para poder clarificar lo que ella quiere dar a entender. Dentro de la hermenéutica también va a ser fundamental que entendamos algunos conceptos que son claves, que son fundamentales y que pueden tender a confundirnos si no estamos definitivamente claros lo que estos conceptos quieren decir. Primero, cuando hablamos de hermenéutica como tal, estamos hablando de el conocimiento de los principios. Es decir, que nosotros podamos conocerlos, que nosotros podamos investigarlos, que nosotros podamos entender de qué se trata cada uno de ellos y cuál será el momento oportuno en el cual tendremos que aplicar estos principios en la Escritura para poder sustraer el mensaje del autor. Tenemos otra palabra también que será fundamental y que yo creo que es bastante utilizada también en la jerga de la interpretación bíblica, que es la exégesis. La exégesis, en resumidas cuentas, no es más que la aplicación de esas normas, de esos principios, para la interpretación. Entonces, básicamente tenemos la hermenéutica como los principios, como las reglas, y tenemos la exégesis como la aplicación de esos principios y de esas reglas. Habrá un concepto que también debemos de comprender muy bien, que es la eisegesis. La eisegesis se refiere meramente a la interpretación subjetiva del texto. Y cuando hablamos de subjetivo, hablamos de algo que el autor se imagina o cree o especula sobre el texto. Entonces, dentro de estos 3 conceptos vamos a entender que quizás la eisegesis es aquel concepto que como intérpretes evitaremos efectuar o evitaremos realizar. Más bien tendremos que conocer las reglas y los principios y tendremos que hacer exégesis aplicando esas reglas y esos principios para hacer una correcta interpretación de las Escrituras. De ahí entonces que ya conociendo estos conceptos, ya conociendo el origen etimológico de estas palabras, también es importante que consideremos algunos elementos, algunas herramientas que van a ser útiles para la interpretación de las Escrituras. Definitivamente la Biblia será una de ellas, ¿verdad? Una Biblia que tenga quizás referencias, quizás concordancias, algunos recursos que puedan ser útiles para nosotros. Hay muchas versiones de Biblias que tienen ya pues quizá
parte histórica, que tienen algunos elementos geográficos, alguna información del contexto que estaba ocurriendo en ese momento en base a la política, en base a la religión, qué es lo que estaba viviendo la sociedad. Todo esto, ¿verdad?, dentro de un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Entonces va a ser importante que nosotros pues nos auxiliemos de una Biblia que pueda tener la mayor cantidad de recursos posibles. Tenemos entonces también traducciones de las Escrituras que también pueden ser para nosotros pues recursos tremendamente útiles, ¿verdad? Traducciones como un lenguaje más entendible, pues como la Biblia del lenguaje actual, como algunas traducciones que puedan aplicarse a lo que nosotros entendemos ahora como términos más simples, ¿verdad? Si podemos llamarlo de esa manera. ¿Diccionarios será importante que tengamos? Claro que sí, va a ser importante que tengamos diccionarios bíblicos que nos brinden esos conceptos de esos términos, ¿verdad? Que algunos de ellos por la cuestión del idioma, tenemos algunas palabras pues, y básicamente el Nuevo Testamento escrito en el griego koiné, que es básicamente un idioma que está muerto, que ya pues no se habla. Va a ser importante entonces que entendamos bien algunos conceptos, algunas definiciones que nos puede brindar, ¿verdad?, un diccionario bíblico. También un diccionario secular será importante que nosotros podamos pues auxiliarnos de él para aquellos conceptos generales y básicos, ¿verdad? Hay recursos también que pues, nos permiten quizá una facilidad en la medida de interpretar y de aplicar estos principios, que son las concordancias, ¿verdad? Hay distintos tipos de concordancias, hay concordancias que son alfabéticas, que son temáticas y que definitivamente, ¿verdad?, al escudriñarlas nos hacen referencia a otros pasajes bíblicos que tratan sobre el mismo tema o que tienen afinidad, ¿verdad?, a ese tema que está tratando un pasaje determinado. Y comentarios bíblicos que también van a ser importantes que nos auxiliemos de ellos, con la salvedad de utilizar el comentario bíblico como un recurso, como una ilustración para que nos pueda dar una guía, pero no pues utilizar el comentario bíblico para hacer una verdad, sino más bien que sea únicamente ese recurso que va a abonar, ¿verdad?, a todo lo que nosotros estamos pues en alguna medida sustrayendo del pasaje, es decir, que pueda ser una opinión que pues sí debe ser fundamental, que debe ser a consideración, pero no pues únicamente tomar comentarios como fundamento, ¿verdad?, de la interpretación, sino más bien que sean estos una ayuda. De ahí entonces que la hermenéutica tiene una división que también es importante que comprendamos en el área teórica, la hermenéutica general, ¿verdad?, que tiene que ver con todas las reglas que pueden aplicarse, ¿verdad?, a la Biblia como tal, como un recurso filológico, como un escrito, como algo que está plasmado, ¿verdad?, y que es sujeto de que podamos hacerle este escrutinio, ¿verdad?, o este análisis a lo que está ahí escrito. Y tenemos la hermenéutica especial, que fundamentalmente son aquellos principios o aquellas reglas que van a ayudarnos a la interpretación de algunas categorías especiales de la literatura. Y cuando hablamos de especiales, hablamos de la profecía misma que está dentro de las Escrituras, que va a ser fundamental que la comprendamos a la luz de la hermenéutica. Quizás la poesía, pues también las Sagradas Escrituras están escritas y utilizan este recurso pues básicamente de la gramática, básicamente de su origen, ¿verdad?, que es la poesía, ¿verdad? Tenemos muchos pasajes escritos en poesía, no solo tratándose de los libros sapienciales o los poéticos, sino también a la luz de toda la Escritura, ¿verdad? Tenemos cánticos expresados en Génesis, tenemos también algún tipo de poesía en el Nuevo Testamento, así que básicamente esta hermenéutica especial nos va a servir para poder pues interpretar, ¿verdad?, de la mejor manera. En aras de
pues interpretar y sustraer del texto bíblico lo que pues quiere comunicar. Hay ciertos métodos que se han desarrollado a través del tiempo, a través de la historia. Hay ciertos grupos que se han dado a la tarea de pues, utilizar estos métodos, ¿verdad? Y de poder aplicarlos para sustraer la correcta interpretación. De ahí entonces que tenemos el método racionalista, que básicamente procuró y consistió en sujetar toda la Escritura al juicio y a la razón humana. Y esto con el propósito de saber si son válidas las declaraciones del escritor, ¿verdad? Cabía agregar que este método en su momento tuvo su auge, pero también definitivamente produjo muchas dificultades, y específicamente con lo que tenía que ver con respecto a lo sobrenatural de la Escritura, ¿verdad? El hecho de, por ejemplo, dar una explicación racional de los milagros, ¿verdad? Con este método racionalista resultaría, pues básicamente, ¿verdad?, imposible utilizando ese método. Sabemos que se dan estos milagros en aras de el poder de Dios y cómo el Señor en su infinita misericordia se compadeció de los necesitados que estaban en su ministerio, pues, y ahí fue donde Él hizo estos milagros, muchos de ellos pues sanidades, ¿verdad?, físicas, muchas sanidades de nacimiento, pues congénitas. También tuvimos pues dentro de los milagros exorcismos y una serie de situaciones sobrenaturales que definitivamente serían muy complejas poder interpretarlas bajo el método racionalista. También el método alegórico místico fue otro método utilizado para interpretar la Escritura, y este método consideraba básicamente que la Biblia fue escrita con una serie de alegorías, entendiéndose que la Biblia tenía un sentido subyacente, ¿verdad? Es decir, el subjetivismo de lo que el autor quiso comunicar, algo quizás que estuviese dentro de escondido, quizás leer entre líneas, y una serie de descripciones que utilizaron ellos y de expresiones, ¿verdad?, que también resultan problemáticas, ya que al mencionar el subjetivismo sin tomar en cuenta los factores de la filología de la Biblia y de lo que incluye también su cultura, su gramática y todos los principios que vamos a utilizar y serán sujeto de este estudio y de esta clase, ¿verdad?, no nos van a brindar ese subjetivismo, no nos va a brindar una verdadera respuesta, ¿verdad?, a lo que pretendemos con respecto a la hermenéutica. El siguiente método es el método dogmático, ¿verdad? Su nombre se deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza, básicamente una verdad irrefutable, pero en el aspecto de la hermenéutica y de esta escuela en particular, se utilizó la palabra dogma para interpretar de acuerdo con los dogmas de un determinado grupo. Y eso también resulta una problemática compleja, ¿verdad? El hecho de interpretar bajo la opinión de un determinado grupo y no considerar todos los recursos hermenéuticos que pudiésemos utilizar para el propósito, ¿verdad?, de sustraer del texto lo que quiso decir. Y el método que nosotros consideramos correcto es el método denominado como el método gramático histórico, el cual requiere que el individuo, ¿verdad?, interprete de acuerdo con las reglas del idioma, específicamente aquel idioma en que la Biblia fue escrita, los idiomas originales, así como también aquel idioma en que la escritura fue traducida. Es decir, reconocer esos elementos gramaticales, hacer el estudio gramatical de lo escrito, así como también considerar el aspecto histórico que incluye dentro de sí mismo la geografía, que incluye la religión, que incluye la política y muchos aspectos, ¿verdad?, que en su momento determinaremos y especificaremos en la aplicación de los principios.
y que serán fundamentales, ¿verdad?, para hacer hermenéutica de la manera correcta. Entonces, aparte de los métodos, hubieron escuelas también que se dedicaron propiamente a la interpretación de la Escritura. Tenemos la Escuela de Alejandría, ¿verdad?, que es una escuela que utilizó en esencia la interpretación alegórica, ¿verdad?, una ciudad que definitivamente fue importante dentro de la religión judía, ¿verdad?, y la filosofía griega por la riqueza que se tenía en ella, ¿verdad?, en esta escuela. Entonces, básicamente, utilizaban ellos la alegoría para poder interpretar. También tenemos la escuela de Antioquía, donde pues atribuyen ellos sí un tremendo valor a la interpretación literal y desechan ellos el método, ¿verdad?, alegórico, aduciendo a que era importante determinar el sentido original, ¿verdad?, de los escritores para poder sacar el provecho de ella. Y la Escuela de Occidente, que toma de ambas escuelas, ¿verdad?, pero acepta este método, esta Escuela de Occidente, el método de la tradición y de la interpretación de la Iglesia, ¿verdad?, en este caso de la Iglesia tradicional. Utilizan pues algunos métodos de interpretación que tienen que ver con la tradición, ¿verdad?, y dogmas que propiamente ellos han decidido pues establecer como tales para la interpretación de la Escritura. Ya en la Edad Media se da pues básicamente un oscurantismo, llamémosle de esa manera, pues la exégesis estaba básicamente atada de pies y de manos, ¿verdad?, básicamente interpretada en base a esos dogmas de la Iglesia Católica, y pues no hay mucho que resaltar en este sentido, sino más bien hasta el siguiente periodo, que es el periodo de la Reforma, donde definitivamente se da en este contexto y en este momento histórico, pues quizá un cambio al aspecto de la interpretación. Sí, Martín Lutero pues fue importante para esto, sugiriendo él, ¿verdad?, e insistiendo que la Biblia tenía que ser escrita en sus lenguas originales, ¿verdad? Y ya venían una serie de teólogos, los prerreformadores, que también estaban impulsando, ¿verdad?, esa interpretación, hasta pues considerar, ¿verdad?, que la Escritura pues tenía autoridad sobre la Iglesia, ¿verdad?, y establecen como tal dentro de sus principios la infalibilidad de la palabra y utilizarla a ella como su propio intérprete. Entonces, quizás dentro de los momentos históricos, tanto los métodos que utilizaron, las escuelas que también estaban en boga en esos momentos, pues fueron fundamentales, ¿verdad?, para todo el desarrollo de la Escritura. ¿A qué se llegó en esta época fundamental de la interpretación? A que la Escritura es intérprete de sí misma, asimismo también que todo lo que se sustraiga, todo lo que se exponga, tiene que estar de acuerdo o de conformidad con la fe. Básicamente, este fue el resultado, ¿verdad?, de esta exégesis y de esta consideración. De ahí entonces que vamos a utilizar, y va a ser importante que nosotros consideremos ciertos pasos básicos, ¿verdad?, para poder aplicar los principios hermenéuticos, y hay que hacernos ciertas preguntas. Bueno, la primera etapa que tenemos que considerar dentro de los pasos básicos es la etapa de la observación, que implica el hecho de comprender qué es lo que dice el pasaje. Considero que pues es la parte más robusta dentro de la tarea hermenéutica, porque pues implica que el lector identifique todos los detalles que tienen relación con el pasaje, con la historia bíblica o con la porción bíblica que se pretende pues básicamente exegetar, ¿verdad? Ahí observamos elementos sustanciales, ¿verdad?, como las palabras que utiliza el autor, como el momento histórico en el que escribió, la condición misma, ¿verdad?, del autor, los aspectos perimetrales que tienen que ver con el área geográfica,
la cultura de la época, las costumbres, todo esto, ¿verdad? Va a ser importante que lo observemos, que hagamos una lista sobre cada uno de estos elementos para que los utilicemos como recurso, ¿verdad? Y hagamos una interpretación correcta. Entonces, la primera parte que tiene que ver con la observación, ¿qué es lo que dice el pasaje? La segunda parte, ¿qué es lo que el pasaje significa? Es decir, ¿qué es lo que el autor quiso comunicar a sus destinatarios? Y todo eso lo vamos a sustraer y lo vamos a obtener básicamente aplicando, ¿verdad?, los principios hermenéuticos, tomando en consideración todos esos elementos que ya nosotros consideramos en la parte de la observación. Y el tercer paso, que es fundamental, que es la aplicación, ¿verdad?, que básicamente es lo que el pasaje significa para mí, ¿verdad?, y cómo vamos a aplicar este pasaje al contexto en el cual nosotros vivimos, ¿verdad?, y que también va a ser de gran utilidad para el que escucha, ¿verdad?, para el que lee, en el caso de aquellos que tenemos pues el privilegio de predicar, que tenemos el privilegio de enseñar. Va a ser fundamental, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos básicamente aplicar, ¿verdad?, el pasaje que ya hemos interpretado y que en un primer momento hemos observado. Va a ser necesario entonces, para poder aplicar con responsabilidad los principios y para poder considerar los pasos de la interpretación, algunos lentes fundamentales mediante los cuales vamos a observar, ¿verdad?, la cita bíblica o la porción bíblica que estamos interpretando y que podamos ubicarla, ¿verdad?, exactamente en el contexto que el autor pues definitivamente quiso escribir, ¿verdad?, o la circunstancia por la cual escribió. Entonces, fundamentalmente tenemos, primeramente, el lente histórico, ¿verdad?, que es un lente que nos permite conocer que la Biblia es una revelación que tiene, pues, básicamente sus raíces arraigadas, ¿verdad?, en la historia humana. Es un documento histórico, es un documento que definitivamente debe aplicársele lo que es la filología, es decir, el estudio de lo escrito. Llámese la filología como aquel elemento para poder estudiar la cultura, ¿verdad?, a través de los textos, la lengua, la literatura. Y definitivamente, ¿verdad?, como a cualquier obra literaria, va a ser importante que nosotros veamos el hecho de la interpretación de la Escritura bajo ese lente histórico, ¿verdad? Será fundamental para poder tener una correcta interpretación. El lente cultural, ¿verdad? Definitivamente no podemos interpretar sin considerar el lente cultural, tomando en cuenta pues que la Biblia fue escrita para orientales, ¿verdad? Fue un libro que básicamente nos narra el comportamiento de un pueblo, en este caso el pueblo judío, y específicamente pues sus costumbres, la manera en cómo ellos se comportaban en su diario vivir, la manera en cómo ellos reaccionaban a las circunstancias de la vida, la manera en cómo ellos básicamente se desarrollaban, ¿verdad?, en su sociedad. Entonces todo esto va a ser importante que lo pasemos a través del lente cultural para poder sustraer la verdad bíblica. Y el lente geográfico, que definitivamente es importantísimo, ya que toda la historia bíblica va a girar alrededor de una geografía específica. Conocemos la ubicación de Israel, pues una ubicación estratégica en la cual convergen pues 3 continentes y esos distintos lugares que también tienen un significado tremendo en los eventos bíblicos, que también van a ser importantes comprenderlos para la correcta interpretación. Es decir, conocer el lugar exactamente, la geografía, la superficie donde sucedió el lugar, exactamente cómo es, si es un lago, si es un río, todo esto, ¿verdad? Vamos a pasarlo por el lente geográfico. De ahí entonces que, tomando a consideración todos estos elementos que son pues básicamente teóricos, va a ser importante que nosotros los utilicemos y los determinemos para estos principios de
de interpretación. Cabe agregar que pues en el próximo aporte estaremos hablando de ciertas figuras que también van a ser importantes que consideremos dentro de la interpretación, figuras literarias que básicamente también serán importantísimas conocerlas. Hermanos, ha llegado el final de esta clase. Les agradezco por la atención prestada y también les invito a que ustedes sigan en sintonía siempre de cada una de estas entregas, porque pues son importantes y nos dan los elementos y los recursos necesarios para poder interpretar la Biblia de la manera correcta. Dios me les bendiga a todos.